Dios bendiga a todos mis hermanos. Le damos la bienvenida al Comité de Conquistadores Pentecostales de la sede de la congregación de Villarrosita. Me gustaría invitarles a que todos ayudaran a compartir de pronto el link para que la palabra pueda llegar a muchas más personas, a muchos más amigos que en este momento pueden estar necesitando. Hoy es un tema muy bonito, muy especial. Me gustaría también saludar a nuestro pastor invitado, a nuestro hermano Edison Barragán, quien es el expositor de la palabra. Saludo también a mi pastor, mi hermano Cristian Peña, el pastor de la congregación. Bueno, mis hermanos, en este momento me gustaría hacer una oración directamente para rogarle al Señor su bendición, como todo lo que hacemos en el nombre de Él, que siempre está presto a dirigir, a acompañarnos, y para que nuestro corazón esté preparado para la enseñanza que vamos a recibir el día de hoy, para que también los jóvenes se interesen un poco más, se involucren o nos involucremos todos un poco más en aprender de estas doctrinas que son fundamentales para nosotros, para nuestra vida cristiana, para todo lo que conlleva ser un hijo de Dios, que son enseñanzas que debemos tener plasmadas en nuestro corazón. Amén. Eh, Eterno Dios y hermoso Jesús, a ti te damos gracias, Señor, te damos toda la gloria, mi Dios. En esta hora nos presentamos delante de ti, dispuestos, Señor, a escuchar tu voz, a que permitamos, Señor, que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón, Señor Jesucristo. Gracias, Dios mío, por la disposición de los hermanos, por la disposición de nuestros pastores que dedican un poco de tiempo para enseñar tu palabra, Jesús. La necesitamos. Queremos crecer en ti, queremos fortalecernos, queremos formarnos, Dios mío. Queremos ser jóvenes, queremos ser adultos, ancianos, niños, Señor, cimentados en tu palabra, para que nada nos pueda mover, para que nada nos haga desviar, Señor, de tu doctrina, de tu camino, Jesús. En esta hora te agradecemos profundamente, Señor, por el pastor que nos va a presentar tu palabra una vez más, Señor. Usa sus labios, Señor. Usa su corazón, que nosotros podamos, Dios mío, recibir tu palabra como tú quieres que la recibamos en esta hora, no como nosotros pensamos, no como a nosotros nos parece, Señor, sino que seamos sensibles a tu palabra, Dios mío, y que podamos hacerla de verdad, que podemos dar por hecho, Señor, que somos hijos tuyos, que tenemos la palabra viva, Señor, en nuestro corazón y que podamos vivir con ella en todo momento, mi Señor Jesucristo. Gracias por los hermanos que se han conectado, por los amigos, Dios mío, que por favor, Dios, en este momento puedan ellos sentirte, Jesús, ahí con ellos, Señor, en su casa, en su trabajo, de pronto hasta en el transporte, Señor. Háblanos en esta hora, te lo rogamos, mi Cristo amado, en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Me gustaría leer unos versículos del fragmento que hemos escogido para estas enseñanzas que queremos o quisimos llevar a cabo como comité. Y es en la carta a los Efesios, capítulo 4, el versículo 11 al 13. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Habiendo leído esto, me gustaría darle paso a nuestro hermano Edison para que él sea en este momento exponiendo la palabra del Señor. Dios los bendiga a todos. Paz de Cristo en esta noche, en el nombre del Señor. Un saludo cordial a cada uno de ustedes, a la iglesia en Villarrosita, Bogotá. Un saludo bien especial para cada uno de ustedes. Para nuestro pastor, mi hermano Cristian Peña, un saludo también muy especial.
En el nombre de Jesús, qué bendición poder estar aquí con todos ustedes en esta noche. De verdad que para mí es un motivo de, de honra, de alegría, privilegio, poder compartir con ustedes este espacio y, y la deferencia que ustedes han tenido para conmigo en cabeza del pastor Cristian. De verdad que me siento honrado. Sé que el Señor les está bendiciendo de manera especial, eso me alegra muchísimo. El Señor les ha dado la bendición de seguir creciendo. Qué bien por eso. Al Señor toda la gloria por todo lo que Él hace a favor de nosotros. Saludo especial de verdad para ustedes y para mi pastor Cristian y su familia en el nombre de Jesús. Bueno, vamos en esta noche a empezar y mirar algunas cosas que son muy básicas eh, en este camino cristiano bonito que el Señor nos ha regalado. El tema hoy a tratar es arrepentimiento, que va unido con la conversión. Voy a invitarles a que miren sus Biblias en el capítulo 55, el verso 7 de Isaías. Dice Isaías capítulo 55, el verso 7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bueno, entonces, para que tengamos en cuenta en esta noche lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene muchos sinónimos y quiere decir, aunque tiene sí, muchos sinónimos, pero dice una sola cosa. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Quiere decir pensar diferente, reconsiderar. Eso significa arrepentimiento, regresarse. Entonces, la palabra arrepentimiento supone unas realidades. Y vuelvo y les repito que el arrepentimiento y la conversión son esenciales para la salvación. O sea, sin esto no hay nada que hacer. Y estas son las reglas de juego del Señor. O sea, esto no es que lo imponga la iglesia como tal, la iglesia pentecostal, sino que esto está plasmado en la palabra. Tiene que haber un cambio en el ser, o sea, en el interior de la persona. Tiene que haber un deseo realmente de seguir a Cristo, y para querer seguirlo a Él, obedecerlo, pues tiene que haber un arrepentimiento y un cambio. Por eso, cuando una persona se arrepiente, piensa diferente. Cuando una persona se arrepiente, reconsidera todo lo que ha hecho, lo que no ha hecho bien, lo que ha dejado de hacer lo bueno, lo correcto. Una persona que se arrepiente regresa a quién, a Dios. Es sencillo. Pero ¿qué pasa cuando una persona se arrepiente? Digamos que hay una conducta, hay unas características que son muy visibles en la persona que se arrepiente. La persona que se arrepiente, número uno, se ha percatado de que va en una dirección equivocada. O sea, quien ya ha tenido un encuentro con el Señor, dice, hombre, me he equivocado. Voy a resarcir, voy a corregir, voy a enmendar. Entonces, toma otra dirección, deja la que estaba mal, la dirección que llevaba, que era errónea, equivocada, entonces la corrige. Número dos, la persona que se arrepiente decide rectificar. O sea, dice, voy a arreglar esto. Una manera de decirlo, voy a arreglarlo. Ya entendemos nosotros que viene la obra del Señor a efectuarse en aquella persona y Dios comienza a darle una corrección. Claro, aquí es muy importante entender que Dios trabaja con nuestra decisión. Dios no es arbitrario, Dios no es un Dios que obliga, sino que aquí está implícita la voluntad del hombre, a que el hombre sí tiene que actuar. Entonces,
Número uno, el hombre se percata que va en la dirección equivocada. Número dos, el hombre decide rectificar esa dirección donde iba. Entonces, en este sentido, mis queridos hermanos, el arrepentimiento es una profunda tristeza de haber pecado. Por eso dice la Biblia, el corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. ¿Cuáles son los sacrificios? Dice el salmista que el Señor le encantan. Es el corazón quebrantado. Porque un corazón contrito y humillado Él no desprecia. ¿Qué quiere decir contrito? Que es una persona que se duele cuando falla, que se duele cuando ha sido infiel, que se duele cuando ha cometido un error y le da una profunda tristeza. Entonces, en este sentido, el arrepentimiento es tristeza por haber pecado, claro, pero el arrepentido deja de pecar. O sea, la reacción del arrepentido es que ya no quiere volver a pecar, ya no quiere volver a cometer el mismo error, ya no quiere fallar. Entonces, al escuchar la palabra, al escuchar el evangelio, aquel hombre, aquella persona comienza una transformación, hay un proceso en esa persona. Por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces el Señor comienza a hacer una obra milagrosa en el corazón de esa persona y comienza a convencerlo. Es ahí donde aparece el Espíritu Santo y lo convence de pecado, de justicia, de juicio. Y esa persona dice, hombre, yo no me puedo justificar, yo no puedo presentarme al Señor como una persona buena, le he fallado. Es una persona que entiende la justicia de Dios, que no por sus propios medios puede ser limpio o puede alcanzar la limpieza del alma, sino que necesita que alguien sobrenatural, en este caso nuestro Dios, genere en él esa limpieza. Entonces, aquella persona, al escuchar el Evangelio, por eso dice, Pablo dice en la carta a los Romanos, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea que aquí es necesario que el hombre crea en Dios. Entonces, el arrepentimiento también es lamentar. Se lamenta el hombre de fallarle a Dios. El arrepentimiento también es cambiar de idea. El arrepentimiento también es cambiar de pensamiento. Es también inclusive sentir remordimiento. Es decir, cambiar la manera de sentir y de pensar. Por eso el escritor, el profeta Isaías, en el texto que iniciábamos hace un momento, dice, deje el impío su camino. O sea, está diciendo, oiga, ya la dirección que llevaba, esa no es. Está equivocado, está equivocada. Deje el impío su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Es decir, que el Señor le está diciendo, mire, ya usted tiene que cambiar su manera de pensar. Usted tiene que cambiar su manera de hablar, de hacer. Sus acciones tienen que ser diferentes. Y sigue diciendo el texto, y vuélvase, o sea, que va en una dirección, ahora tiene que intentar rectificar, vuélvase a Jehová y dice lo que el Señor va a hacer. Él, el Señor mismo, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, ¿cómo sucede el arrepentimiento? ¿Cómo sucede todo esto tan lindo que todos hemos experimentado con el Señor? La predicación de la palabra definitivamente es lo que hace que se rectifique la conciencia del hombre. O sea, sin la predicación de la palabra no habría un efecto positivo en el ser humano. Por eso es necesario predicar la palabra. Por eso nuestros cultos o los cultos que hacemos para el Señor, o las reuniones que celebramos, siempre van o siempre tiene que haber palabra. Por eso cuando usted habla de Dios, anuncia al Señor, cuando usted hace visible el evangelio a través de lo que usted hace y dice, se está predicando. Y esto hace que las conciencias del hombre sean rectificadas. O sea que como que
Se le cambia, permítame decirlo así, el chip. Entonces, la palabra del Señor dice muchas cosas referentes a esto. Busquemos, por favor, porque es bueno argumentarlo con la palabra. Primera los Corintios, capítulo 1, el verso 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, dice la Biblia. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, a través de la predicación es que Dios salva al hombre y a los que creen en este mensaje. Dice la palabra del Señor en otra versión, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, Él es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Romanos 12, en otra versión. Entonces, cuando cambiamos la manera de pensar, cuando no nos regimos bajo los criterios del mundo, sino cuando nosotros nos regimos bajo el pensamiento de Dios, entonces la vida absolutamente del hombre tiene que cambiar, sin lugar a dudas. Tiene que llegar a un buen fin. El efecto siempre será beneficioso para el hombre. El que le crea al Señor y a su palabra realmente va a encontrar un beneficio. Entre ellos, su pensamiento, su manera de sentir, su manera de accionar será distinto. Y claro, va a comprobar que este Dios, este evangelio, esta vida cristiana, este estilo de vida es bueno, no es malo. Entonces, todo esto nos lo enseña la palabra porque es necesario entender que a través de esta predicación, porque por cierto hay que decirlo nuevamente, anunciémoslo aquí, aprovechando la oportunidad, la iglesia del Señor tiene el mensaje más poderoso. No hay un mensaje mejor que este. Usted y yo tenemos el mensaje más contundente. No hay mejor, no hay uno mejor. Cambia vidas, transforma, arregla hogares, salva, perdona. O sea, el mensaje que tiene la iglesia del Señor es único, inigualable. Gloria a Dios por eso. Entonces, la fe, mis queridos hermanos, en este trabajo, en este proceso de arrepentimiento es muy importante. ¿Por qué? Porque el hombre comienza a recibir una nueva información. El hombre tenía una información equivocada. El mundo, la cultura, la crianza y demás le enseñaron un modus operandi, o sea, una manera de operar, una manera de vivir, una manera de hacer las cosas, una manera de pensar, que de hecho todo ahorita en este presente estamos viendo cómo los gobiernos, el pensamiento del hombre, las ideologías y demás quieren sacarnos a Dios, no quieren que Dios esté, ya no lo quieren tener en las universidades, ya no lo quieren tener en los colegios, el ser humano ya no quiere tener a Dios en las casas, en sus hogares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando viene la predicación de la palabra, entonces es una, permítame también decirlo así, es una nueva información que el hombre va a recibir. Este anuncio, como les decía hace un momento, este anuncio que es contundente, que es poderoso, que cambia vidas. Entonces, una de las cosas para que usted las tenga en cuenta, como estamos aprendiendo acá un poquito, este anuncio del evangelio, como cambia el pensamiento, como cambia la manera de sentir, una de las cosas que produce es que el hombre descubre la benignidad de Dios. O sea, a través del evangelio, a través de la predicación de la palabra, el hombre descubre lo bueno que es Dios, lo lindo que Él es. Descubre eso. Que el Señor pudiéndonos castigar, que el Señor pudiéndonos pagar como deberíamos nosotros recibir el pago, o sea, merecedores éramos del castigo,
merecedores éramos de la condenación, lo merecíamos. Pero cuando llega el evangelio, cuando llega la predicación de la palabra, entonces el ser humano, el creyente, descubre que Dios es muy bueno. El salmista dice, porque la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. Eso dice el salmista. El mismo Moisés en el capítulo 33 habla también de la misericordia, porque el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, el hombre descubre eso. De hecho, nosotros todo el tiempo, que ya somos bautizados, creyentes, le servimos, nosotros todos los días tenemos que reconocer la benignidad de Dios. Y no solamente por decir, ay Señor, hoy me levanté con vida, porque uno puede, y está bien, es loable decirlo, pero aquí tenemos que reconocer que definitivamente Dios sí se ha pasado bueno con nosotros, todo el tiempo. Entonces descubrimos eso, y cuando se descubre eso, entonces el hombre llega al arrepentimiento, produce un arrepentimiento genuino, sincero, ¿sí? Por eso usted cuando va al culto, mi querido hermano, por eso nosotros cuando estamos con el Señor en su presencia, una de las cosas que usted no puede dejar de valorar es la bondad de Dios. Por eso en nosotros no hay indiferencia, por eso en nosotros no hay apatía, y por eso nosotros sí nos sentimos muy mal cuando defraudamos al Señor. Porque todo el tiempo tenemos en la mente, en el corazón ahí metido, que el Señor es muy bueno con nosotros, muy especial con nosotros. Yo siempre digo algo, y lo creo con todo mi corazón, todos los días lo creo. Mi Dios tiene detalles con nosotros, con sus hijos. Él se gasta unos detalles tan especiales. Mi Dios es muy lindo, muy especial, porque tiene detalles especiales con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en este punto, mis queridos hermanos, opera la fe. Por eso la Biblia, vuelvo y recito lo que dice Romanos 1:16. Como dice la Escritura, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? Así que es muy importante aquí creer. Claro, vuelvo y le repito, la palabra de Dios, como es un mensaje no cualquiera, produce fe. Como no, esto no es un mensaje humano, sino celestial, divino, pues produce un efecto muy especial en el ser humano. Entonces, claro, aquí viene la persona y cree, y al creer, pues Dios le regala privilegio grande, honor grande de poderlo conocer más a profundidad. La Biblia dice, y pasemos aquí a esta partecita, porque hay un modelo bíblico de lo que es el arrepentimiento. Lucas capítulo 15, el verso 13. Entonces, aquí aparece, ustedes seguramente lo han leído muchas veces, y lo ha escuchado predicar muchas veces. La parábola del hijo pródigo, que es un buen referente a la hora de detallar los aspectos del arrepentimiento. Entonces, Lucas capítulo 15, el verso 13, nos muestra al hombre, aquel hombre, fuera de la condición habitual, que era el estado de muchos de nosotros, que es el estado del hombre sin Dios. Y dice el verso 13, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces esta es la realidad del hombre sin Dios. El hombre fuera de su condición habitual. Comienza a perderlo todo, se desordena, pierde su conciencia, pierde la capacidad de razonar, ya no es cauteloso, ya no tiene un juicio correcto, etcétera, etcétera, etcétera. El verso 14, para que lo sigamos leyendo, muestra entonces aquí la base del pecador, del hombre que peca. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Eso dice la Biblia.
el verso 14. Entonces aquí ya la palabra de Dios nos muestra a dónde cayó o dónde está aquel personaje, aquel hombre. Ya cayó, está sumido ya en el dolor, en el pecado, ya no tiene nada, ya lo perdió todo. Y el verso 15 de este mismo capítulo muestra la condición del hombre sin Dios. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. El verso 16 dice, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces ya aquí la condición del hombre sin Dios es terrible, desastrosa, muy ruin, acabado totalmente el hombre. Tan así que quería comer de lo que comían los cerdos. Y en el verso 17 ya entonces comienza a pasar algo bien especial. La obra del Señor, llamémoslo así. Hay un reconocimiento del pecado, hay un reconocimiento de que su vida está muy alejada de Dios. Ha reconocido, está reconociendo que como está viviendo, está muy mal. Y entonces dice la Biblia en el verso 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces comienza aquella persona ya a reconocer, como que ya vuelve a tener la capacidad de razonar. Parece que su juicio ya no está tan nublado, ya su pensamiento no está tan equivocado, porque así lo describe la Biblia, volviendo en sí. Ya comienza él a pensar de manera inteligente, madura. Dice, hombre, definitivamente lo que yo tenía era mucho mejor, no hay comparación. Hasta los jornaleros de mi papá tienen abundancia de pan. Hasta los jornaleros de mi papá están bajo su protección, viven muy bien, tienen paz, tranquilidad, y yo mire cómo estoy. Aquí perezco de hambre. Entonces viene aquí la decisión en el verso 18, viene aquí la decisión de el arrepentimiento. Me levantaré e iré a mi padre. Entonces aquí ya aquel hombre comienza ya a tener una transformación en su corazón, en su mente, en su interior. Ya hay un reconocimiento de que ha pecado contra Dios. Dice el texto, sigue diciendo, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea que aquí ya reconoce que defraudó a Dios y defraudó su papá o su familia. Ya no soy digno, dice el verso 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces, aquel hombre ya toma esa decisión de arrepentirse. Les decía yo hace un momento, esto es una decisión de nosotros y tiene que ser voluntaria. La palabra de Dios o el Señor mismo es muy explícito en decirnos, mire, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor no se mete por una ventana, no rompe el techo, no viola las guardas o la chapa, no tira la puerta con una patada. El Señor toca. Y ese siempre ha sido y es una de las cosas lindas que tiene mi Dios. Y hay que reconocerle a nuestro Dios que Él pudiese hasta obligarnos. Y tendría todo el derecho. Pero el Señor siempre nos quiere persuadir con amor. Él siempre quiere invitarnos. Nada es obligatorio con el Señor. Todo es una completa decisión nuestra. Entonces dice la Biblia que aquel muchacho, aquel hombre, decide entonces irse a casa y comienza el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento ha comenzado y la verdadera conversión. Porque arrepentimiento y conversión van juntos. O sea, no puede haber solo arrepentimiento
y no haber conversión. Usted no ha escuchado el que falla y se arrepiente por un momento. El borracho casi siempre es así. El drogadicto es así. O el que golpea a una mujer. No lo vuelvo a hacer. Me siento conmovido y arrepentido, pero a los 15 días, a los 20 días, vuelve y lo hace. Hay hermanos, inclusive si hablamos con los bautizados, podríamos decir que hay hermanos que tienen a veces ese comportamiento. Le han sido infieles al Señor, sienten un poquito de dolor, pasan allá a la plataforma, lloran, dicen que están arrepentidos, pero a los 20 días, al mes, a los 2 meses, vuelven y caen en la misma situación. El arrepentimiento tiene que ir acompañado de un cambio. Eso es conversión, una transformación. El verso 20 del capítulo 15 que dice, y levantándose vino a su padre. O sea, él no solamente dijo, voy a ir a decirle a mi papá, voy a ir a decirle, papá, ofendí a Dios y lo ofendí a usted. Me voy. Lo pensó mejor. No, él lo pensó, pero ahora actuó. Se fue. Levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces aquí ya hay un deseo de este muchacho de cambiar. O sea, yo me siento arrepentido o estoy arrepentido, dolido, pero quiero cambiar. Y entonces el accionar de aquel joven ahora es pide perdón. Lucas lo dice en el verso 21. Y el hijo le dijo, padre, lo que había pensado ahora se lo está diciendo al papá. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea que ahora pide perdón y pide perdón de todo corazón. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque ahora el arrepentimiento logra una cosa espectacular, extraordinaria, bella, linda, impresionante, y es que hace que este muchacho obtenga perdón. ¿Cuánto se demora el Señor en perdonar a un cristiano o una persona que ha decidido, que se ha arrepentido? Como 3 meses con 2 días, más o menos. Casi siempre el Señor se demora 3 meses. Más o menos como 6 meses, como 8 meses, ¿no? La demora es que usted pida perdón, la demora es que yo pida perdón y el Señor me perdona. Así es con el Señor, si es sincero. No, lo que pasa es que nosotros los seres humanos y somos terribles, ¿no? Es mejor negociar con Dios que con el hombre, ¿no? Es mejor caer en las manos del Señor que en las manos del hombre, ¿no? El hombre nunca quiere perdonar. Ay, ay, ay. No, nosotros somos diferentes. Gracias a Dios. Entonces, el arrepentimiento, el sincero arrepentimiento, hizo que de una vez este hombre obtuviera el perdón inmediatamente. El papá no dijo, venga, yo me voy a esperar unos días, estoy muy enojado, estoy muy bravo con usted. No, nos vamos a tomar un tiempo, vamos a tomarnos un tiempo. No, inmediatamente dice la Biblia que aquel hombre, aquel padre de familia lo abraza, lo besa y da una orden. Me hacen el favor y consiguen un vestido bien bonito, me hacen el favor y alistan el animal más gordo, más especial, el becerro más bonito que tenemos, porque vamos a hacer fiesta. Por eso dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y por eso el Señor se conmueve y se pone muy feliz cuando usted es tan sincero con Él, no le oculta nada y se arrepiente y toma la decisión de ya no volver a cometer el mismo error. Y entonces,
¿qué sucede? Ya estábamos diciendo que el arrepentido recibe el perdón inmediatamente. Porque usted sabía una cosa, claro, usted la sabe, permítame también hablar así. A mí me dice la Biblia que el Señor se deleita en el perdón. O sea, si hay una cosa que al Señor le parece súper especial, linda, a mi Señor, a este Dios que predicamos nosotros, es que a Él le encanta perdonar. Él no guarda su enojo para siempre, eso me dice la Biblia, que Él no se pone bravo para siempre, sino que le encanta perdonarlo a usted, le encanta perdonarme a mí. ¡Ah! ¡Qué Dios tan espectacular! A Él sea la gloria por siempre. Alabado el nombre de Jesús. Uf, lindo mi Dios. Aleluya. Perdóneme. Y entonces comienza una cosa aquí bien linda, y es que comienza el proceso de la regeneración. Entonces, mire lo que dice la Biblia, mire el verso 24 del capítulo 15. Entonces aquí ya comienza eso lindo que hace el Espíritu Santo del Señor, permítame decirlo así. Comienza lo lindo que hace el Señor en aquella persona que se arrepintió de verdad y comenzó a tener, está convencido de que tiene que cambiar. Hubo una conversión. Entonces dice el verso 24, dice, porque mi hijo muerto era. Note usted cómo lo describe aquí el escritor y dice, es que estaba muerto. O sea, no tenía vida. Está hablando de una vida espiritual, porque el muchacho, pues obvio, está vivo. Una vida física la tiene. Pero él dice, mi hijo estaba muerto, o muerto era. Pero mire lo que dice aparece una coma y dice, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y dice, hay un punto, dice, y comenzaron a regocijarse. Aquí lo describe de una manera bien bonita, Lucas. Y dice, mire, este muchacho, este hombre, sin Dios, sumido en el pecado, esclavizado por el maligno, sometido por las pasiones, por el mundo, estaba muerto en vida. Estaba muy mal. No había para él nada bueno. Pero ahora ha revivido. ¿Qué sucede con el cristiano, con el impío que se arrepiente y se convierte? Vuelve a vivir. Por eso dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en delitos, estábamos muertos en pecados. Pero el Señor nos dio juntamente con él vida. Eso dice la palabra del Señor. Él nos ha resucitado. Y entonces dice la palabra, dice, ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¿Mm? La obra regeneradora del Señor. Así que el que se arrepiente recibe, claro, del Señor el perdón, que es espectacular, extraordinario recibir del Señor el perdón, ser otra vez amigo del Señor, hacer las paces con Él, reconciliarse con Dios. Pero aparte de eso, el que se arrepiente y se convierte, comienza a recibir de parte del Señor una regeneración. El Señor comienza a restaurarlo. Tan lindo el Señor. ¿No le ha pasado que si ha ofendido al Señor? Yo lo ofendí en algún momento. Y eso era llevar una carga muy pesada atrás. Y seguramente usted, si se ha equivocado, no puede dormir. Y no tiene paz. La paz se le ha ido. Pero cuando ha tomado la decisión, cuando hemos tomado la decisión de volvernos al Señor, podríamos decir, como dice el escritor, en paz me acostaré. Ay, ahí sí hay sueño tranquilo. Y así mismo dormiré. Ay, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y no es porque estemos recibiendo la protección del Señor,
solamente. No es porque el Señor esté cuidando nuestros sueños o nos esté guardando de un peligro. No, es porque estamos confiados de que somos amigos de Dios, que estamos a cuentas con Él, que nada nos impide para entrar al reino de los cielos, porque el Señor se agrada de lo que yo hago para Él, porque Él se pone contento de mi integridad, porque soy coherente con lo que digo y hago. Entonces eso no hay una satisfacción más grande que esa. Sentirse uno que uno es de Él y le pertenece a Él. Y no hay nada que le robe a uno eso. Alabado el nombre de Jesús. Ya voy a terminar, permítame 10 minuticos y termino. La Biblia nos muestra, y seguramente usted también lo ha leído muchas veces. Hay una experiencia, la experiencia de David, que es otro ejemplo que podamos tomar en esta noche. David es claro ejemplo del hombre que cae a los abismos del pecado. David es eso, es un claro ejemplo. Pero también del que practica un verdadero arrepentimiento. Estamos de acuerdo de que en su momento David, en esa escena que usted ya conoce, ya sabe, yo creo que usted ya sabe la que voy a mencionar, eh, David ahí falló, cometió un error muy grave y muy grande, pero también él tuvo la decisión o tomó la decisión de practicar un verdadero arrepentimiento. Como les decía hace un momento, se arrepintió de corazón y recuperó la paz interior que todos necesitamos mediante el perdón. Porque hermano, vuelvo y reitero, no hay nada más doloroso que saber que hemos ofendido al Señor y que todavía no hemos tenido la capacidad de decirle al Señor, oye, Señor, ¿me puedes perdonar? ¿Me restauras? Necesito que me restaures, por favor. Entonces David muestra aquí en todo lo que hizo una serie de acontecimientos que le dieron a él la oportunidad de recibir perdón, de convertirse y de corregir la dicha de ese perdón del Señor. El Salmo 32, voy terminando, el verso 1 y el verso 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Buen futuro significa bienaventurado, bendecido. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, es bendecido. Y usted sabía que la bendición de Dios no es tener la billetera llena. La bendición de Dios no es tener la casa de 10 pisos, el edificio. La bendición de Dios no es vacacionar a las islas. La bendición de Dios no es andar en el último carro que haya salido. Alguien puede decir, sí, esa es la bendición de Dios. Y pueden tomar como pensamiento de que el que tiene mucho dinero es porque es bendecido por Dios. No, yo personalmente no lo creo. La bendición de Dios es la que enriquece, dice la Biblia. La bendición de Dios es saber que Él está conmigo. La bendición de Dios es la que es saber que Él me acompaña. La bendición de Dios es saber que soy de Él, como lo dije hace un momento. La bendición de Dios es saber que yo le pertenezco, que Él es mi poseedor, que yo soy su siervo, que yo soy su hijo. Esa es la bendición más grande. Que al fin y al cabo, tener una casa, un carro, eso no me salva. Pero si lo tengo a Él, si tengo su presencia, ¿ustedes se acuerdan de Obed-Edom? Tuvo un arca ya. Para él eso era lo más impresionante, lo más... Que no se la lleven, por favor, porque tener la presencia de Dios es lo más maravilloso que el ser humano puede adquirir. Le falte lo que le falte a uno y que nos falte muchas cosas, hasta la salud si nos quiere faltar, que nos falten los amigos, pero que no nos falte Dios. Eso sí que es hermoso.
Entonces, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Tan bonito el Señor. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Íntegros, iglesia. Número 2, el Salmo, ahí estamos en el Salmo 32, el verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Es necesario confesar. ¿A quién? A Dios. Es necesario. Pero si el Señor sabe todo, sí, Él lo sabe todo. Pero ese acto de humildad, de sinceridad, de humillación, es necesario, es indispensable. Y no porque, vuelvo y repito, no porque el Señor no lo sepa. ¿Quién se puede esconder de Dios? ¿Qué le podemos nosotros ocultar a Dios? Nada. No hay nada que podamos ocultarle a Él. Pero cuando en mi corazón hay un razonamiento, hay un pensamiento que me dice, aunque Dios lo sabe todo, es necesario mostrarle mi corazón a Él, porque el corazón quebrantado el Señor no desprecia. La sinceridad, la fidelidad en el hecho de que yo quiero de mis labios decirle a Él que le he fallado, el Señor lo ve. Y el Señor eso lo reconoce como algo muy especial. Y el Señor se tiene que mover a misericordia inmediatamente. Por eso el salmista dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Tenía que contárselo al Señor. El Salmo 32, el verso 4, sigue diciendo, porque hay unas consecuencias del pecado. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, dice el salmista. Dando a entender, mis queridos hermanos, que, claro, el pecado trae consecuencias. La desobediencia trae consecuencias. Y tenemos que asumirlas. Hay que asumirlas. Sigo avanzando para alcanzar a terminar. El tiempo se va pasando muy rápido. Pero aquí nos pasamos a este salmo. Perdón, terminemos con el verso 5 de este mismo capítulo 32. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces aquí ya comienza, así como en el hijo pródigo, en David comienza la restauración. Comienza a haber un lavamiento del corazón, de la mente. Comienza el Señor a regenerar. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, dice el salmista en el capítulo 51, el verso 1. Y entonces comienza la búsqueda de la misericordia. Yo creo que usted muchas veces, y yo también lo he hecho, hemos apelado a la misericordia de Dios. Señor, apelo a tu misericordia, por favor. Por favor, Señor Jesucristo. Por favor, ayúdame, Señor, me he equivocado, Señor Jesucristo. Y apelamos a la misericordia del Señor. Y el salmista eso sí que lo supo entender muy bien. Ten piedad de mí, oh Dios. Y se acordó de lo que es Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces, David tiene que buscar la misericordia de Dios. Y comienza a suceder lo mismo que en el hijo pródigo. Algo bien lindo. David dice, necesito estar limpio. Yo no puedo estar sucio. Mi ropa no puede estar manchada. Quiero estar bien. Me quiero sentir limpio, puro delante de ti, Señor. Y entonces el verso dice, lávame más
y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y comienza el reconocimiento de David. Es que lo que yo hice no fue cualquier cosa. Es que el pecado que cometí no fue cualquiera. Señor, te defraudé. Señor, hice mal a sabiendas de que yo reconocía que estaba haciendo lo malo, pero lo hice. Y entonces David dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y el verso 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hermanos queridos, hay que entender contra quién se peca. Por eso el Salmo 4, perdón, el verso 4 dice, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermano, querido, usted no se le puede olvidar. A mí no se me puede olvidar que cuando le fallamos, cuando cometemos pecados, contra él es que estamos fallando. Claro, puede ser un daño colateral, claro, porque afecto también a mi familia, afecto a los que me rodean. Casi siempre afectamos a los que más decimos querer, ¿no? Porque casi siempre la ofensa más grande no es contra terceros. De hecho, si a usted lo ofende un tercero, usted dice, pues, a la verdad. Pero si a usted lo ofende a alguien muy cercano a usted le duele. Y podríamos hablarlo de manera contraria. Si yo ofendo, casi siempre ofendo a los más cercanos. Y en este caso podemos ofender al que está más cerquita de nosotros, al Señor. David entonces, ¿qué hace? Comienza la restauración, apela a la misericordia del Señor, ve que tiene una necesidad, necesita ser limpio, reconoce que ha pecado de una manera muy terrible, o sea, es grave el pecado que ha cometido, reconoce contra quién pecó, pero entonces ahora le dice al Señor, Señor, quiero una restauración plena, Señor, quiero una vida nueva, no me quiero quedar así. Y permítame terminar ya leyendo esto. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y dice él en el verso 10 y el verso 12, como diciéndole, Señor, ¿me puedes regenerar? Señor, ¿me puedes dar una oportunidad? ¿Me la regalas, por favor? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque tú no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces se agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces, aquí sucede algo bien especial. Recibe David esta tremenda bendición. Muy bien, mis hermanos. Hasta aquí llegamos. Agradezco a mi pastor Cristian, a su familia, a la iglesia en Villarrosita que me hayan dado esta oportunidad de poder expresar esto tan hermoso que está en la palabra de Dios.